Es un tema lindo, igual vamos a tratar de explicar de la mejor manera, lo que está a nuestro alcance. Antes que nada, aclararles que, bueno, nosotros sí somos psicólogos, hemos estudiado este tema, obviamente. Son temas que los vemos a diario, pero uno es psicólogo, pero en casa sos papá y sos mamá, ¿no? Eso es claro, ¿no? Porque a veces te dicen, claro, vos sos psicólogo, tus hijos no sé qué, mis hijos son un despelote igual que los de ustedes. Y no es fácil ser papá ni mamá, no hay un manual específico de cómo ejercer la paternidad o cómo ejercer la maternidad. Esa es la realidad, o sea que estamos más o menos todos en la misma. Lo que hemos tratado de hacer es ordenar algunas ideas para ponerlas ahora en común con ustedes y que, bueno, espero que sean de utilidad para ustedes y para nosotros también. Bien, el título que hemos elegido para esta charla de hoy es Cada hijo es único, y como un subtítulo, cómo conocer a nuestro hijo y educar su personalidad. ¿Por qué hemos elegido este título? Hemos elegido este título porque nos pareció oportuno, bueno, el tema nos lo sugirió el padre Fernando, por supuesto, hablar de las bases temperamentales, de la personalidad. Pero el título nos parece importante por algunas razones que voy a explicar. Primero, porque para educar a nuestros hijos necesitamos en primera instancia conocerlos. Es muy importante conocer cómo son nuestros hijos. Cómo son nuestros hijos y cómo somos nosotros. Es decir, conocerlos a ellos y conocernos a nosotros mismos. Vamos a ir viendo a lo largo de la charla que todos nosotros tenemos ciertas disposiciones, ciertas formas de ser, ciertas maneras de comportarnos, ciertas inclinaciones, ciertas tendencias personales que hacen de mí una persona única, hacen de mi hijo una persona única. Y eso tiene una enorme cantidad entonces de aplicaciones y variantes que hay que considerar. Porque entonces cuando tengo que educar a un hijo, si tengo un hijo, si tengo dos, si tengo tres, si tengo cuatro o 12, lo que sea, cada uno de los hijos es una historia distinta. Cada uno de los hijos tiene rasgos específicos que tengo que conocer. Y cada hijo tiene además rasgos que se comportan de alguna manera especial conmigo y de una manera especial con la mamá, porque los rasgos de la mamá y los rasgos míos son diferentes. Todo esto lo vamos a ir explicando en la charla, no se preocupe. El objetivo entonces de esta charla, como digo, es, en primer lugar, conocer a nuestros hijos, sobre todo en los aspectos de su personalidad. En segundo lugar, además de esto, teniendo en cuenta que cada hijo es único. Cada hijo es único. Sin duda alguna, cada hijo es diferente. Cada hijo e hija es más o menos sensible, más o menos vulnerable, vulnerabilidad que se va modificando a lo largo de su desarrollo, con una poderosa o escasa sensibilidad, con mucha inteligencia o capacidad de entender y captar lo que ocurre en el contexto familiar, o sin capacidad de enterarse de lo que sucede a su alrededor. Hay niños emotivos, hay niños más emotivos, hay niños no emotivos, hay jóvenes introvertidos o extrovertidos, etc. Y aunque los padres sean los mismos y procuren tratar igual a todos, cosa muy poco frecuente, cada uno acabará por configurar una identidad diferente. Una identidad diferente, o sea, que le es propia, que le pertenece, que le singulariza. Ningún hijo es igual al otro, por más que sean gemelos. Son cada uno una identidad diferente. Los hijos desarrollan diferentes identidades, no solo por sus diferencias genéticas, sus diferencias sexuales o temperamentales, sino también por la diversidad y la complejidad de las interacciones que se establecen dentro de una familia. Si tengo un hijo, nace el primer hijo, empieza una interacción específica con ese hijo, con sus características personales. Y ese hijo se relaciona de una manera distinta conmigo, papá, que con su mamá.
nace el segundo hijo. Ese hijo que ya se relacionaba de una manera conmigo, con su mamá, ahora puede relacionarse de otra manera, porque ahora tiene una relación distinta con su hermano, pero además porque su hermano se vincula distinto conmigo y con su mamá. ¿Se dan cuenta la enorme cantidad de entramados que empiezan a aparecer? Por eso, el resultado de todo esto va a ser personalidades únicas, identidades únicas. Bien, hay criterios educativos que pueden ser aplicados a todos nuestros hijos y eso está muy bien, tiene que ver con el proyecto educativo que uno tiene para la familia. Pero también debemos especializar el trato según las necesidades individuales de cada uno, es educar en la individualidad de cada uno. Conocer la personalidad de cada uno de ellos nos va a dar la pauta para poder aplicar un método que sea apropiado a su propia naturaleza. Y esto es muy importante, porque nos va a ayudar a fomentar los dones particulares que tiene esta persona, este hijo particular, equilibrando y moderando lo que tenga de defectos, o al menos darles elementos para la corrección de sí mismo y con el autoconocimiento de sus propias tendencias que el día de mañana ya libremente tendrán que aprender a manejarlas. Cuando hablamos nosotros de la personalidad, de los rasgos temperamentales específicamente, estamos hablando de tendencias que siempre van a estar, siempre las van a tener. Y con la educación nosotros no buscamos eliminar la tendencia porque es una tarea no solamente imposible, sino peligrosa. Por ejemplo, un niño que tiene una tendencia natural hacia sentir ira, hacia la ira, no es correcto que yo busque que ese niño no sienta ira, porque la ira, como toda pasión, tiene una utilidad, va a servir quizás el día de mañana para defender lo bueno, para aprender a decir que no. Lo que nosotros tenemos que hacer es encauzarla, encontrar ese equilibrio en la personalidad que no le genere un problema al uso de su libertad. Es decir, que no sea un pequeño déspota, un violento, un agresivo, pero tiene que saber que siempre va a elegir, va a sentir esa ira. Entonces, la educación, ¿sí?, de la personalidad va a consistir en lograr un equilibrio, fomentando esto bueno y equilibrando lo malo, pero muy respetuoso de las disposiciones naturales de cada uno de nosotros. Por supuesto, para cada uno de los nuestros hay elementos educativos que van a ser más apropiados que otros. No necesariamente, no significa que utilizando un método inadecuado no le va a servir. Sí, pero quizás sea un poco más forzado. Entonces, el hecho de conocer la personalidad a nosotros nos va a dar la pauta de qué cosa utilizar para ir fomentando esto. Un ejemplo que pone una autora muy bueno es, yo podría hacer un huevo frito en una pava. Sí, de poder se puede, pero quizás no sea lo más cómodo, lo más adecuado. Si uno va educándolo de acuerdo a sus disposiciones naturales, a lo que Dios ha pensado para ellos cuando pensó su temperamento, porque es algo que no hemos elegido, va haciendo también que el niño sienta una adecuación, se sienta cómodo consigo mismo y empiece a usar con naturalidad sus dones. En pocas palabras, la educación consiste en no pedirle peras al olmo, sino pedirle peras al peral, manzanas al manzano, y lograr que esas peras, que esas manzanas sean de la mejor calidad posible, que cada uno sea la mejor versión de sí mismo que pueda ser. Y para lograr eso nosotros tenemos que saber qué tipo de suelo es mejor, qué tipo de riego, cuánto sol. Bien, en esta charla nos vamos a centrar nosotros en un solo aspecto de la personalidad, que son las disposiciones temperamentales. Para eso vamos a explicar primero unos conceptos para después llegar a los índices del temperamento. Bien, hacemos una inversión acá en el último momento. Vamos a empezar explicando el temperamento. ¿Cómo? Yo sigo el temperamento. Siempre algo. Bueno, cuando uno habla de personalidad, que ya vamos a explicar el resultado de lo que implica la personalidad, tiene que tener en cuenta, en primer lugar, lo que es el temperamento. El temperamento tiene que ver con las disposiciones heredadas, naturales, hasta orgánicas, que nosotros tenemos en nuestra forma de ser. Es la parte menos libre, si se quiere, de nuestra persona,
que está dada desde el momento de la concepción, de la misma manera que nos viene dado el color de ojos, el color de pelo, la altura. Ciertamente nos viene dada ciertas disposiciones al ser, que tiene que ver con una disposición a sentir de tal o cual manera más preponderante, nuestra cantidad de energía vital que tenemos, uno lo puede notar, ya lo veremos, pero en niños más chiquititos, que alguno será más movedizo que el otro y más llorón que el otro. Entonces, es la parte menos libre que siempre nos va a acompañar, pero no nos determina propiamente, sino que nos condiciona. ¿Esto qué significa? Que nosotros, el ser humano, puede ejercer con su libertad un manejo de esas tendencias naturales y esas disposiciones que lo orientarán hacia un bien o hacia un mal según se disponga. Luego está lo que es el carácter, que tiene que ver con la modificación de ese temperamento por la educación, por las virtudes, por las cosas que nos han ido pasando a lo largo de la vida. Al final dijiste vos el carácter. Bueno, claro, la base temperamental son disposiciones que se asocian directamente con disposiciones neuroanatómicas, fisiológicas del individuo. Por eso son genéticas, por eso son heredadas. Por eso tenemos rasgos parecidos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nosotros. Luego, cuando uno va configurando su carácter, el carácter es aquello que va como impregnando, el carácter es aquello que forma un sello, una marca, una máscara, digamos, se decía antes, que son los hábitos adquiridos por la persona. Y la personalidad, el concepto de personalidad, refiere a un concepto aún más amplio y más dinámico, que consiste en el entramado armónico, siempre que sea armónico, puede ser que no sea armónico, por alguna razón, por ejemplo patológico, por algún desorden afectivo, el entramado armónico entre las dimensiones física, emocional, intelectual y social de un individuo. Eso es la personalidad. Un concepto todavía mucho más amplio. Por eso, la personalidad propiamente, se habla en psicología de que la personalidad se forma, la personalidad se trabaja, la personalidad se logra, es como un objetivo, al cual logramos la integración de todos estos aspectos anteriores. El temperamento nos acompaña toda la vida, los hábitos sobre todo se forman en las primeras etapas de la vida, y hasta que se forma la personalidad, pasada se supone la vida de la juventud, digamos, la adolescencia, pasada la adolescencia y la juventud. Se supone, digo, porque hoy personalidades bien formadas cuesta encontrarlas. Bien, hasta acá entonces hemos dicho estos conceptos generales, que es solo para que ustedes distingan algunos conceptos básicos, sobre todo si leen sobre estos temas. Algunos autores toman como por sinónimo, incluso carácter de personalidad o temperamento, carácter de personalidad. Nosotros hacemos bien la distinción, pues nos parece importante. Bien, sigamos avanzando. Cuando la mayoría de ustedes deben haber escuchado lo que es un temperamento, algo, al menos la palabra temperamento, han escuchado. Y por lo general, cuando uno escucha sobre temperamentos o lee algo sobre temperamento o alguna cosa, hace un análisis categorial sobre los temperamentos. O sea, evalúo ciertas categorías y trato de ver en cuál de esas categorías encaja mi estilo de personalidad. Y eso la mayoría de ustedes lo debe haber leído alguna vez. Se lee temperamento y dice, claro, yo soy melancólico, colérico. ¿Habrán escuchado alguna vez? Esa evaluación categorial de los temperamentos es una evaluación que no es tendencia hoy en psicología. Voy a explicar esto bien. La psicología contemporánea hace aportes muy útiles, algunas otras cosas que no son muy útiles, no son muy verdaderas tampoco. Pero en este caso es un aporte bastante interesante. Hoy las personalidades se estudian no tanto desde una perspectiva categorial, aunque también se supone y se estudia, sino principalmente desde una perspectiva factorial. Es decir, se estudian índices de la personalidad, se estudian factores de la personalidad, rasgos de la personalidad, que es un estudio en realidad mucho más preciso que el categorial. Y es un estudio que en realidad nos debe llevar al análisis categorial bien hecho. Es decir,
Si yo estudio un rasgo de mi personalidad, recién mencionaba un ejemplo, hay personas extrovertidas y personas introvertidas. Eso es un rasgo, la introversión y la extroversión. Es más preciso estudiar una personalidad si estudio los rasgos. Si digo, es un colérico, y leo la descripción del colérico, y digo, no, pero yo no encajo con todo esto que dice el colérico acá. Y no, puede ser que no, porque puede ser que haya un colérico más extrovertido que más introvertido, supongamos. Si uno estudia por rasgos, van a ver que es un estudio mucho más preciso. Lo que no quita que el análisis categorial también se hace, pero se hace a partir del estudio de los índices. Entonces, los índices de la personalidad son, como dije, la distinción entre lo categorial y lo factorial. Ningún rasgo de la personalidad es mejor o peor. Me tocó ser así, yo justo tengo el rasgo de extrovertido o soy introvertido, y entonces la introversión la veo como una condición negativa de mi personalidad. Eso es falso. Cualquier rasgo es indistinto, es indiferente, no es ni positivo ni negativo. Cada rasgo tiene elementos positivos y cada rasgo tiene elementos negativos. Ser introvertido en algún aspecto es positivo, y ser introvertido en algún aspecto también puede ser muy negativo. Bien, por otra parte, estos índices y estos rasgos de la personalidad que se asocian principalmente con los temperamentos son rasgos estables en mi personalidad. Son rasgos estables, disposiciones estables. El que nació introvertido va a morir introvertido. Algo dijo Luli recién. Eso es muy importante, porque si no, uno cree que educar su personalidad es ir en contra de mis rasgos naturales, y eso es un engaño. Es un problema, porque eso puede generar después dificultades en el orden psicológico. Bien, hemos discutido sobre los temas que todavía sigo, ¿no? Ahí está. Ahí está, te tocó. Bueno, acá viene un poco la ensalada, así que presten un poco de atención y ya vamos a la descripción de los índices que nos atañe respecto a nuestros hijos. Los estudiosos de la caracterología, del temperamento, al tratar de buscar patrones que sean innatos, ¿sí?, que sean disposiciones, tendencias con las que hemos nacido, encontraron 3 criterios o 3 rasgos en común, frente a los cuales cada uno se va a mover en más o en menos. La combinación, la ensalada que nosotros hagamos con estos 3 índices nos va a dar como resultado un tipo de temperamento, el cual hoy no nos vamos a centrar, simplemente vamos a mencionarlo. Nosotros nos vamos a quedar en describir estos índices porque es como la materia prima que nuestro temperamento tiene. Si nosotros aprendemos a conocer cada uno de estos índices en nosotros y en nuestros hijos, es mucho más fácil aprender a educarlos en eso. Después de cada una de estas formas de combinación de los índices, resultará un mejunje particular que está en la personalidad de cada uno de nuestros hijos. Pero esto podríamos decir que es la materia prima. Nosotros, de hecho, en el consultorio casi no trabajamos con las categorías de temperamento. Pueden ser muy útiles para que la persona profundice un poco más en algunas cosas, pero siempre pasa esto, que ninguno se identifica 100% con los temperamentos. Varias veces he escuchado decir, yo soy colérico, melancólico, sanguíneo y flemático, en ese orden, ¿no? Ese es el problema entonces. Pero sí, cada uno puede reconocerse como emotivo o no emotivo, ya explicamos bien, como activo o no activo. Y en un degradé, no soy tan emotivo, soy un poco emotivo, no soy nada emotivo. Entonces es mucho más fácil poder conocer al otro y trabajar sobre uno mismo desde estos 3 índices. El primer índice, que es la emotividad, tiene que ver en cómo el ambiente o las cosas que pasan nos afectan a nosotros. Ya vamos a puntualizar ahora. La actividad tiene que ver cómo nosotros o nuestros hijos actúan sobre el ambiente, sobre esas cosas que pasan. Y la secundariedad tiene que ver con los tiempos. Después hay otros rasgos de temperamento muy útiles, tampoco los vamos a ver porque no hacen a lo que no constituyen después la categoría del temperamento, pero que amalgaman o le dan un tinte especial a nuestro temperamento. Estos son los diferentes índices. Los que están en rojo son los que vamos a ver hoy. La emotividad, uno puede ser más emotivo,
o no emotivo, la actividad, un niño puede ser activo o no activo, y el secundario puede ser secundario o primario. Y uno, por eso trae las dos flechitas, una para arriba o para abajo, podría ubicarse en cualquier lugar de esa amalgama. Luego los otros, la amplitud del campo consciente, la combatividad, etc., no nos vamos a quedar en eso, aunque bueno, después se los podemos facilitar. Entonces, la combinación de esos tres índices nos va a dar como resultado diferentes temperamentos. Por ejemplo, los primarios y emotivos pueden ser los nerviosos, los sentimentales, el colérico, ¿sí? el secundario, y emotivo es el sentimental. En el modo en que se van combinando, los lilas, los violetas son los que son no activos, los naranjas son los que son activos. En la forma que se combinan nos va a dar como resultado. Bien, vamos a empezar con el primer índice, que tiene que ver con la emotividad. Como dije recién, la emotividad representa cómo influye la realidad en nosotros mismos a nivel emocional, cómo nos afectan las cosas. Hay personas que tienen una reactividad mayor con las propias pasiones a las cosas que nos van sucediendo. Tiene que ver en la afectación que nosotros tenemos por las cosas que nos van ocurriendo. Hay personas que son más emotivas y hay personas que son menos emotivas. Tiene que ver con la sensibilidad y con la importancia que nosotros le damos cotidianamente a las actitudes de los demás, a lo que pasa en nuestro interior. Hay veces que un recuerdo puede evocarnos una emoción y hay personas que un recuerdo es simplemente un recuerdo de un hecho que no le provoca ningún tipo de emoción. Los acontecimientos no tienen que ver con que yo pueda demostrar algo o no. Lo que decía recién, la extroversión y la introversión, tiene que ver con que lo sienta, con la capacidad de sentir emociones que tiene una persona, de reactividad emocional. Entonces, si nuestro hijo tiende a la no emotividad, les voy a dar algunas señales. Recuerden esto del degradé. El no emotivo, yo me voy al extremo, pero su hijo no necesariamente sea ese extremo, por lo tanto no es que se va a identificar con cada una de estas cosas. Pero un niño nuestro, y otro punto a tener en cuenta, es que la emotividad nosotros podemos más o menos empezar a rastrearla cuando nuestro hijo ya está en edad escolar. 5, 6, 7, porque al principio evidentemente todo niño es hiperemotivo, es propio de la naturaleza del niño, pero se va estabilizando y se va marcando como un patrón cerca de los 6, 7, 8, después en la adolescencia entra ahí en un periodo medio crítico también y después vuelve a estabilizarse, pero uno puede hacer más o menos un consenso general acerca de este índice. Empiezo con algunos indicadores de que nuestro hijo podría ser no emotivo. Son personas más calmas en general. Si uno tiene hijos emotivos y hijos no emotivos, uno se va a dar cuenta que quizás algunos de ellos han sido más tranquilos, son más estables, son más plácidos, tienden a ser un poco más objetivos, son más cerebrales, ¿sí? A pensar las cosas, a darle vuelta, ¿no? al criterio más realista. En relación a los recuerdos, por ejemplo, el niño que es no tan emotivo recuerda la cosa en sí y listo. Fui a un cumpleaños, habían 3 personas y listo. Habían 7, 8, 9 personas y listo. Diferente al emotivo, que te dice no había nadie o estaba llenísimo de personas. Y lo colorea y capaz que no había nadie, pero le encantó el cumpleaños, entonces para él estaba lleno de personas. Un no emotivo se ata a los hechos en sí. Un niño no emotivo presenta menor reactividad emocional frente a los eventos negativos, no porque lo oculte o por tímido, eso sería un emotivo no activo o introvertido, simplemente porque realmente se conmociona un poco frente a un reproche, un reto que nosotros le podamos hacer, un evento negativo, pareciera conmoverse con menos. Estos niños parece que a veces, cuando yo no he conocido jamás a un no emotivo puro, siempre hay un poco de emotividad en esta gama que les decía, pero si se conmocionan, con una explicación que a ellos les resulte racional se pueden calmar. En cambio a un niño más emotivo le cuesta un poco más. Hace un tiempo estaba en un kiosco y había una escuela justo en el centro, enfrente. Iban saliendo evidentemente 2 hermanitos, parecidos en edad, muy similares de edad, y de pronto ven que estaban su papá y su mamá buscándolos.
en la escuela y ellos esperaban que los iba a buscar su abuelito y tenían algún plan con el abuelito y su papá y su mamá les dicen, miren, el abuelito no pudo venir porque tuvo que llevar a la abuela al médico. Yo escuchando esa conversación, un poco chufa. El niño emotivo inmediatamente se puso a llorar y lloraba y yo quería que viniera la abuela a buscarnos. Y el hermanito, evidentemente menos emotivo, le dice, no entiendo, si estás viendo que el abuelo tiene que llevar a la abuela al médico, no puede venir. Eso al niño menos emotivo le bastó para calmar ese evento negativo del plan que tenían con el abuelito. Son más fuertes, son menos vulnerables, si se quiere, a las situaciones negativas. Pueden controlarse más a través de la racionalidad. Pero les cuesta un poco más ponerse en el lugar de otros niños. No tanto por el egocentrismo infantil, que también va variando de acuerdo a la edad, sino porque verdaderamente les cuesta un poco entender el lenguaje emocional. No es lo de ellos es más la razón. Por lo tanto, siempre sus juicios van a ser más certeros, aunque despojados de todo ese halo emotivo que hace el niño más emotivo. Su carácter siempre suele ser más o menos igual, no tiene cambios bruscos. Su motivación depende de sus propias capacidades, o si ve racionalmente que tiene que hacer una tarea, la hace porque lo tiene que hacer. En cambio, el niño más emotivo depende más de la motivación. Si algo le gusta, lo hace con más empeño, y si algo no le gusta, le cuesta sobreponerse a esa frustración de que no le gusta. Entonces uno tiene que empujar. Si su hijo tiende a la emotividad, que gran parte de la humanidad se centra, la mayoría de nosotros solemos ser emotivos, ¿sí? La gran mayoría, entonces probablemente sus hijos se identifiquen más con la emotividad. Sus reacciones están frente a cualquier evento, ya sea positivo o negativo. Frente a un evento negativo reaccionan con frustración, enojo, tristeza, angustia, y frente a algo positivo con entusiasmo evidente. Se emocionan con lo positivo, se sienten heridos frente a un reproche. No necesariamente lo demuestran, pero uno se da cuenta que es emotivo, aunque sea introvertido, por algún cambio en el comportamiento, por la carita que les cambia, por algún comentario que les hace. A mí no me gustó la torta del cumple. ¿Por qué? Porque los nenes eran malos. Y uno se da cuenta que algo pasó que les conmocionó. Bien, sus recuerdos suelen estar empañados por toda su emotividad. Recuerdan según lo que vivieron, positivo o negativamente. Una autora que habla de este tema cuenta que ella, cuando era muy pequeñita, era emotiva, evidentemente emotiva, frente a un hermano no emotivo, y cuenta que estaban subidos arriba de un árbol y vieron bichos, y ella se baja corriendo, su hermanito la sigue y le dice, mamá, me bajé del árbol porque estaba lleno de bichos, y el hermano le dice, habían 2 bichos. Eso es el recuerdo, el modo de vivir las cosas del niño más emotivo. Cuando se conmocionan positivo o negativamente, suelen mezclar las cosas, los planos. Entonces les va mal en el colegio, llegan irritables a casa. En eso el no emotivo puede fragmentar un poquito más. Tienden a crecimiento, pero son más cálidos y más empáticos. Sus juicios suelen estar basados en impresiones más objetivas que realistas. Les cayó a alguien mal por algún motivo y esa persona es mala, ¿no? Y eso se va a hacer un rasgo que se va manteniendo a lo largo de la vida. Es más sensible a la crítica, por eso muchas veces hay que tener cuidado cuando uno reta al niño emotivo, que sea claro que lo está retando por la acción y no es una ofensa a ellos, porque repercute emocionalmente. Pueden percibir fácilmente como un reto el no me quiere, por esa misma tendencia a la formación. Y bueno, y va estabilizándose. Ahora vamos a dar unos criterios educativos para cada uno de ellos, que la idea no es que funcione como una especie de manualcito, sino que ustedes tengan a mano y lo usarán a criterio, ¿sí? Si va funcionando, si no va funcionando, pero como algunas ideas para poder manejar a uno o a otro de una manera respetuosa. Sí, partiendo del principio, como decíamos, que ningún rasgo, ningún índice de lo que estamos escribiendo es malo ni bueno. Es importante que de todas maneras los índices digamos, el criterio es que los índices empiezan a no ser tan buenos cuando se acercan al extremo. Como pusimos en una diapositiva anterior,
que se veían los extremos, a ver. ¿Quedó ahí o no? Sí. Los extremos, ¿ven? El emotivo, el no emotivo, que la flechita indica arriba y abajo los extremos. Habitualmente es así. Nosotros, por ejemplo, en el consultorio, cuando haces una evaluación de caracterología, de esto, que te tira índices incluso con porcentaje, si te das un 0% o un 100% en alguno de los índices, muy probablemente eso sea un indicador de la presencia de un evento patológico, diríamos. No es normal que una persona sea 100% emotiva. Una dificultad entonces afectiva va a tener, muy probablemente. Lo mismo que si tienes 0, si es no emotivo, pero del 0. Bien, eso es muy importante de aclarar, porque entonces cuando nosotros tenemos que educar a un hijo, en este caso en la emotividad, no tenemos que educarlo llevándolo al extremo contrario, sino tratando de ajustarlo a una realidad intermedia. Que sea emotivo, si es emotivo por disposición natural, pero que no sea extremadamente emotivo. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, ¿cómo educamos al emotivo? Al que es emotivo. Acuérdense las opciones, entonces van a ser dos: el emotivo o el no emotivo. Si nuestro hijo es emotivo, ¿qué podemos hacer para educarlo? Lo primero que tengo que hacer es lograr de encontrar un equilibrio entre los estímulos y las respuestas. Un equilibrio. Ese ejemplo que puso Luli recién de la chiquita que vio los bichos y dijo estaba lleno de bichos, es un estímulo. El bicho es el mismo estímulo para los dos, pero eran dos bichos. Entonces, hacerle encontrar el punto medio, el equilibrio que existe entre aquello que estimuló su emoción y decirle, está bien que te asuste, entiendo que te puede impresionar, pero no es para tanto, son dos bichitos, no. Eso ayuda a que ajuste un poquito y se acerque al equilibrio que existe. Si yo le fomento, cada vez que tiene eso, ¡ay, qué pasó! Y era justo remotivo el papá, y venía el otro, ¿a dónde están los bichos? Y se ponía, claro, como la vigorita, ¿vieron en el sketch cuando todos se empiezan a contagiar? Genera finalmente un efecto contraproducente en ese índice. Por otra parte, es importante enseñarle a nombrar las emociones. Es decir, que el niño, el adolescente, el jovencito sepa decir qué le pasa. Por ejemplo, entiendo que estés enojado. Lo que te pasa es que estás enojado. Lo que te pasa es que estás triste. Lo que te pasa es que estás contento. Eso es una buena forma de que al nombrar la emoción ya le pongo un marco, ya le pongo un ajuste. Por otra parte, también es importante corregir las valoraciones. Toda emoción y toda impresión emocional se dispara a partir de un juicio valorativo que hacemos respecto de eso. Si de pronto yo veo venir un perro con el pelo erizado, se acerca hacia mí, yo le tengo miedo a los perros, por eso pongo el ejemplo del perro. De verdad, no es gracioso. Salimos a caminar y ella es re perrera, no tiene problema con los perros, entonces sale un perro y me dice, no, quédate tranquilo, bonito. Bueno, yo sigo caminando, porque está ella, re valiente el marido. Y un día salimos caminando y veníamos caminando y sale un Rottweiler así de una casa y esta sale corriendo. Así que ahí estamos perdidos, imagínate. Bueno, eso, pero ¿por qué se dispara eso? Porque yo hago un juicio valorativo que es negativo, veo algo nocivo, veo algo dañino para mí, ¿entienden? Yo hago un juicio que impregna directamente en la respuesta emocional. Eso sucede en cualquier persona humana, el emotivo o el no emotivo, eso es igual. Lo que pasa es que las valoraciones que hace el emotivo o el hiperemotivo son valoraciones exageradas, porque no se ajustan tanto a la objetividad de la realidad. Tengo que ayudar entonces a que corrija esa valoración. Por otra parte, en el caso de los adolescentes, podemos ayudar, por ejemplo, a que se sinceren con los motivos que los llevaron a desencadenar la emoción que tienen en ese momento. Como que reorganicen su idea. Distinguir, por ejemplo, enseñarle a distinguir al adolescente entre lo que siente y lo que consiente. Una cosa es sentir, otra cosa es consentir. Eso es muy importante enseñárselo, sobre todo un emotivo, que inmediatamente se impregna de emoción y cree que ya es como que le dio cabida, le dio vía libre a la emoción. Y decir, no, es normal que sientas eso. Y está bien que lo sientas, pero no lo consientas. En el caso, supongamos que incluso sea algo malo. Bien. Y por otra parte, algo que puede ser muy útil para el emotivo es siempre tener una motivación superior
aunque no esté directamente unida esa motivación a un consuelo emocional inmediato, diríamos, como enseñarle la espera de un bien más grande, un bien supremo, un bien que supera las emociones. Eso en el caso entonces de la educación del emotivo. Ahora, cuando nuestro hijo es no emotivo, o sea que el perro sin cola, le decimos, pero que el perro sin cola no sabe si está contento o está triste. Bueno, el no emotivo es un perro sin cola. Como dije, puede ser el extremo es patológico, tal. Pero es no emotivo, sustancialmente es no emotivo, sus disposiciones principales son de no emotivo. El no emotivo, hay que enseñarle, por ejemplo, tratar de suscitarle la solemnidad, la importancia de determinadas cosas para conmover su interioridad, para conmover la emotividad, para que reaccione, diríamos. ¿Está? Por ejemplo, si luego contemplar un atardecer y digo, mirá qué lindo el atardecer acá en San Rafael, mirá, vamos a parar un ratito el auto, mirá. Pero no para que haga un análisis racional y diga, ah, sí, el sol se esconde en el horizonte. Fin de la historia. No, para que solemnizar significa eso, yo le pongo emoción. Para tratar de que él de a poquito se involucre emocionalmente con ese suceso y no tanto racionalmente. Otro elemento puede ser promover la empatía, es decir, ayudarlo, enseñarle de a poco a nuestro hijo a que se conmueva, se compadezca, se ponga en el lugar del otro. Mirá, pobrecito, cómo sufre aquello, mirá, tené compasión de tu abuela, qué sé yo, no sé. Enseñarle el carácter de la empatía. Y por otra parte, enseñarle a gustar de la vida, es decir, vivir cada momento, como que le preste atención a las emociones. Estamos disfrutando de un asado, disfrutarlo. Disfrutar lo que estás comiendo, disfrutar la buena música, disfrutar del arte, contemplar con asombro las cosas, etc. Sigamos avanzando. Pasamos a otro de los índices, que es el índice de la actividad. Lo mismo que decíamos con los otros índices, acuérdense que es un espectro de la actividad, entonces que va desde la actividad plena a la no actividad. ¿Está? Bien, y todo eso dentro de la amalgama, como dijo Luli, que se puede dar. Pero veamos entonces qué son, en qué consisten las características de un hijo activo o de un hijo no activo. Veamos. 5 manifestaciones de la actividad, que son las siguientes. Primero, disponibilidad permanente en ausencia de toda excitación. Son chicos, son jóvenes, somos los activos, gente disponible. ¿Estás ahí? Siempre ahí. ¿Qué necesitas? Osvaldo, ¿necesitas algo? ¿Está? Ahí. Eso es una persona activa. Está disponible, tiene siempre la disponibilidad. Aunque no esté la excitación en el momento, aunque no esté el estímulo. ¿Se entiende? ¿Quién ayuda a levantar la mesa? Se levanta el activo y ayuda. El no activo se quedó ahí, enganchado. Bien. Facilidad para el esfuerzo y especialmente los esfuerzos de voluntad. Tiene capacidad para esforzarse, tiene energía. Y a algún activo le sobra energía. No sabemos cómo hacer para que gaste energía. La posibilidad de seguir un ritmo sostenido en la aplicación de una acción, es decir, tiene resistencia a la fatiga. El activo hace 1000 cosas y no se cansa. El no activo capaz hizo una y ya nada más. Eso iba a decir ahora, tiene mayor capacidad de recuperación, tiene rapidez de recuperación. El activo puede hacer un montón de cosas, durmió, se levantó y sigue haciendo las 10.000 cosas que había hecho el otro día. El otro necesita más descanso. Tiene gusto por hacer y realizar. Gusto por hacer y realizar. Incluso muchos activos, cuando son muy activos, descansan haciendo. Es decir, planifican sus vacaciones en actividades. Tienen 2 semanas de vacaciones y dicen, bueno, el lunes de la primera semana voy a hacer tal cosa, la otra voy a arreglar tal otra, el otro justo la esposa era no activa y dice, ¿qué le pasa? ¿Le falla algo acá? Estamos hablando de vacaciones, o sea, tirarte en una reposera y descansar. No, la forma de descanso es la actividad. Bien, se codean más de uno, ¿viste? Sí. Esto por eso es para conocerse entre los cónyuges, pero sobre todo con los hijos, ¿no? Bien, y las características del no activo. El no activo. Sí. Las combinaciones de un padre no activo a un hijo activo, ¿no? Lo que genera que uno quiere que se duerma ya y siga activo, o el viceversa, de un padre activo con cómo las interacciones temperamentales entre uno y otro también van afectando a lo que hablábamos al principio, ¿no? De
del resultante después del todo en ese niño. Exacto. El no activo se designa en realidad por un debilitamiento, por una disminución en la fuerza disponible. Tiene más la tendencia a soñar, a imaginar, en lugar de buscar el rendimiento, la eficacia, la realización. Más tiende a divagar, digamos así. La infancia... ¿Qué pasó? ¿Sigo yo? ¿Quién es activo acá yo? En la infancia, los menos activos, decía algunas cosas, bueno, esto de tendencia al ocio, al relax, a la planificación, al análisis de las cosas, él prefiere estar tirado observando las cosas. Vamos a ver qué sucede en la infancia, en los menos activos. Suelen ser bebés muy plácidos, disfrutan de que los atiendan, son bebés que se dejan mimosear más, que se dejan acariciar. Disfrutan de que otros hagan, por ejemplo, una torre de cubos. Viene el otro y se pone a armar la torre del yendo del cubo, no sé qué, y él observa, y le gusta observar, no hacer. Tiene más una tendencia a ser espectador. Suelen ser más verbales que activos. Le gusta más la conversación, aman los juegos de mesa, tienden más a los juegos de imaginación. Si les gusta un deporte, porque pueden ser deportistas, no es que va a ser un inútil, pobrecito, si no es activo, no. Puede gustar un deporte, pero le va a gustar desde el punto de vista de la estrategia del deporte. ¿Entienden? Entonces va a jugar al fútbol, pero va a estar jugando, analizando el partido tipo muñeco gallardo, digamos. ¿Está? Bien. Si se los encamina, pueden ser atentos en los 5 sentidos, aprovecharlos, pueden ser buenos músicos, pueden observar las ilustraciones, los paisajes en un paseo, etc. Tienen mucha capacidad de recibir y percibir, de observar y de contemplar con ingenio. Suelen tener más tendencia a dormir por la mañana y tardan en dormirse en la noche. Son bonachones, se relacionan con los demás con facilidad, etc. En cambio, los más activos, fíjense, son bebés que tienen un llanto estridente y metálico. Metálico, imagínate eso. Los sacerdotes no saben de eso, los padres no saben. Claro. Son más llorones hasta que caminan. Son de un aspecto más sólido, como que tienen más personalidad, más firmes. Es evidente el desborde de su vitalidad. No es raro que quieran tomar su mamadera por sí mismos, que digan, yo solito, tú, te sacan la mamadera y ellos manejan la cosa. ¿Ah? De hecho, en la primera infancia, que es una edad muy importante en la educación de los más activos, porque tienden a tener como una poderosa independencia. Es como una condición en ellos, pero no se tienen que volver déspota. Ese es el peligro, digamos. Entonces, por ejemplo, una cosa que puede servir es que logre independencia, pero con ciertas condiciones. Bueno, come solito, pero no puedes tirar el arroz por el plato. O limpiás, en todo caso, lo tirás. ¿Tá? Le pongo eso, pues si no, empieza él a manejar todo y después no nos paran más. ¿Tá? La tendencia a la independencia entonces se mantiene a lo largo de toda la vida. Por eso entonces tienen a veces rasgos de impulsividad, suelen ser más impulsivos. A partir de los 5 años se vuelven chicos más disponibles, son chicos que tienen disponibilidad, son más serviciales, están para ayudar, tienen menos pereza natural, son más cooperativos, les gusta cumplir una función familiar o social, ser el que lava los platos, ser el que ayuda en tal cosa, ser el ayudante, por ejemplo. En lo educativo ayuda mucho eso, cuando vemos que está muy activo, le invento alguna responsabilidad. No, vamos a hacer ayudar con esto, esta es tu responsabilidad. Eso les gusta. Son más enérgicos, pueden ser más peleadores, hasta los 9, 10 años pueden pelear todo el santo día. A veces salen perdiendo frente al no activo. El activo sale perdiendo frente al no activo. ¿Por qué? Porque se ven menos pícaros en su vivacidad intelectual. No porque sean más elementales intelectualmente, pero el otro más profundo. Este resuelve todas las piñas, digamos, ¿entienden? Bien, veamos cómo educar estos rasgos de la actividad y la no actividad. Bien.
hay que ayudar a los activos a encauzar su gran ímpetu vital hacia ideales grandes. Les sirve mucho realmente el trabajo, el asistir a las parroquias, a los grupos. Esto es muy gracioso, lo de los juegos florales que ahora están dando vueltas también, los ayuda a encauzar toda su energía vital hacia algo más grande que les ordene, porque cuando no se le ordena esa energía vital, desbordante, natural que tienen, tienden a desordenarse, a volverse caóticos, impulsivos. Hay que enseñarles a luchar sin hacerla desaparecer, esa natural inclinación hacia la independencia. No queremos que sea dependiente de todos, queremos que no sea tan mandado a hacer, como decimos nosotros, tan impulsivo. Entonces, tenemos que aprender a enseñarles una sana dependencia, sin perder esa autonomía. Aprender a reflexionar primero. Una regla es pensar lo que voy a hacer. Mi papá o mi mamá, ¿me lo dejaría hacer? Y si probablemente me lo deje hacer, y bueno, quizás sea bueno. Si no, y mejor no. ¿No? Esa sana dependencia. Hacer que ese espíritu tan libre, tan mandado a hacer, tenga cierta sujeción al criterio, en el caso de la infancia, de papá y mamá, pero para que no fomenten un juicio propio. Lo hago y después veo, y sí, era lo mejor hacerlo en el momento, sino ir educándolos en eso. Ayudarlos a reflexionar. Y hay veces que es muy difícil, porque la reflexión va a venir después que se mandaron todas. En general la adolescencia, nosotros como padres, cuando un hijo activo llega a la adolescencia va a ser para el infarto, ¿sí? Porque tiende justamente a exponerse siempre al límite del peligro. Entonces un hábito que uno tiene que ir implantándoles es el de la reflexión. Y hay veces que va a ser con el diario del lunes, cuando ya pasó el lío, enseñarles a sentarse, a ver qué salió mal, en qué momento fue que vos decidiste hacer esto y no pensaste. Hay que ayudarles y darles un poco de estructura, de orden, de horario, de límite, pero siendo respetuosos, entendiendo su naturaleza activa. Vamos a poner un ejemplo con un niño que es muy activo. Piensen que está en la mañana, sentado, casi toda la mañana, con breves recreos, que puede jugar al fútbol. Llega al mediodía, comemos, y quizás una mamá le dice, bueno, comimos, ahora se ponen a hacer deberes. Un niño activo va a ser una tortura eso. Quizás con un niño activo hay que hacerlo jugar un rato, que descargue todo ese ímpetu vital y después llamarlo y darle esa estructura. O hacerle pequeños cortes. ¿Sabes qué? Estudia un ratito, hacer los deberes, cortemos, anda a jugar, volvemos de nuevo, y siendo respetuosos con ese ímpetu. Fomentarle esa generosidad natural que ellos tienen y hacer que la puedan sostener en el tiempo, incluso cuando les cueste, porque pueden hacerlo y son muy capaces de hacerlo. Un activo es generoso y puede servir mucho su utilidad para el bien de las almas, y pueden ser muy apostólicos, muy buenos. Procurar, y con el no activo, ¿cómo educarlo? Primero, procurar que esté siempre ocupado, sacarlo de esa pereza natural, de estar tirado, pero no sobreexigirle más allá de sus fuerzas, despacito. Quizás lo que puede hacer un activo 3 veces, nuestro hijo no activo, y quizás puede hacer una, y hay que felicitarlo, porque para él fue un acto virtuoso. Ir despertándole siempre un poquito más de lo que pueden dar. Tenemos que tratar de que se ponga en contacto con las cosas reales. Tienen esa tendencia peligrosa, aunque puede ser buena, a la imaginación, pero no tenemos que dejarlos librados solos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que estén demasiado tiempo aislados, soñándose, imaginando cosas, sino ponerlo en contacto con la realidad. Para esto también los grupos de la parroquia, que tengan campamento, que los pongan en contacto con la realidad que los circunda, hacer que estén atentos, mirá qué está necesitando el otro, sacarlo, despertarlo. Enseñarles a ser útiles, a ser prácticos, enseñarles a hacer un nudo, a cocinar, a resolver alguna cuestión práctica de la casa. Se le debe exigir y ser muy exigentes en la puntualidad, en el orden, en la cantidad de tiempo que se pasan duchando. Bien, y vamos al último índice, que tiene que ver, como les dije, con la duración de los tiempos de estos 2 índices anteriores que nosotros vimos. Hay personas que los 2 procesos, tanto la emotividad como la actividad,
tienen más lentitud o más rapidez, como que tardan más en caer algunos que otros. Ese es el índice de la secundariedad, el tiempo de reacción que tiene cada uno de nuestros hijos. Uno más lento, un tiempo de reacción más lento se le llama secundario, y a un tiempo de reacción más rápido se le llama primario. Bien, un niño primario, un hijo nuestro, adolescente, niño, tiene una reacción rápida a los estímulos que lo suscitan. Lo insulto, inmediatamente se encoleriza, o ve algo injusto, inmediatamente le sale la indignación, o frente a un cambio, una novedad, se entusiasma inmediatamente, pero es inmediato, está más conectado con el presente, a veces sin medir las consecuencias, es puro presente. Cuando uno le dice algo, quizás no entiende, lo vive, se va a la situación, pierde el estímulo que lo estaba alterando, estimulando hace un ratito, y se olvidó, es otra cosa aparte, y es decir, pero si lo acabamos de hablar, y como pasó el momento se olvidó. Entonces vive el presente y se relaciona con el presente, ignorando las consecuencias a largo plazo, y uno dice: hijo, ¿qué estabas pensando en el momento? ¿No te diste cuenta de lo que te iba a pasar? Y un primario no lo ve, es difícil. Es como si uno tuviese que hacer el ejemplo con un nadador. Hay dos tipos de nadadores. Uno que hace el nado horizontal, la rapidez en la carrera, y el clavadista. El primario se parece al nadador que va por la superficie, no llega a profundizar y va haciendo ruido y chapotea. Ese es el modo psíquico del primario. No tienden a elaborar las cosas, sienten y al poco rato se olvidan, para bien y para mal. Por lo tanto no son rencorosos, ahí nomás perdonan, se le olvida cualquier ofensa, no tanto por virtud, sino por esa disposición natural. Tienen la apariencia de ser un simpático, un bonachón. Son en general el alma de la fiesta, porque son muy divertidos y tienden a eso, tienden a la sensualidad, a lo que en el momento los estimula, en el momento los divierte, y por eso muchas veces se juega todo, sin medir esas consecuencias. La rutina lo aburre. Le encanta cuando hay un cambio en la vida cotidiana, cuando uno a veces está desesperado porque todo se salió fuera de control y el turno me suspendieron y no sé qué. Nuestro hijo está feliz porque hay un cambio en la rutina. O si tenemos que comer en otro lado distinto al que comemos regularmente, les encanta. Se tienden a aburrir, no tienden a planificar. Me lo dirán ustedes un domingo en la noche con el mapa, el bendito mapa del lunes. No tienden a planificar, a proyectarse. No le importan los detalles, tienden a ir al por arribita. Cuando se sientan a estudiar van a lo esencial, por arribita, sin llegar a profundidades. Pero es más vivaz, más espontáneo, más desestructurado, por eso es divertido. Se aburre cuando las cosas no cambian, se ahoga fácilmente en la rutina, tiende a dejar las cosas sin terminar, es más inconstante. Toma las decisiones, ¿sí? Y más si es activo, sin pensar en las consecuencias. ¿Qué más? Claro, tienden a ser exagerados y más teatrales, ¿sí? En la expresión de las cosas, tienden a volcar todo lo que les pasa sobre ese mismo presente, y eso muchas veces hace que sean más vanidosos, más exuberantes, y tienden a mimetizarse, ¿sí? con el contexto en el que están. Si tienen un compañerito que de pronto llegó de otro país, de otra provincia, inmediatamente lo pueden imitar, imitan caras, copian, también copian las conductas, también más adelante copian los estilos morales, ¿no? Entonces muchas veces vamos a tener que tener cuidado en este aspecto. Si su hijo es secundario, tiende a ser de reacción más lenta. Es como el ejemplo que yo les decía recién del nadador, es el que se sumerge en una piscina y tarda en volver a la superficie, pero llega hasta el fondo, no sabe para dónde puede salir, pero es más profundo y muchas veces no llega lejos porque se queda en el detalle. Tiene una asimilación más lenta de las cosas, vive más en el futuro y en el pasado. Entonces por ahí les pasa algo y en el momento parece que no les cayeran las fichas, como le dicen. Pero pasa el tiempo y se quedan solos y empiezan a pensar, me lo dijo por tal o cual cosa, y empiezan a revivirlo después de que pasó el estímulo.
Por eso también son más rencorosos. Por eso de a momentos parece como si no hubiesen sido afectados y después saltan con una conclusión que nada que ver, porque lo han estado masticando. Por lo tanto, tienden a ser más escrupulosos, más de planificar las cosas, de tener todo bajo control. También tienden a ser más inseguros, porque necesitan prever todo para que nada se salga fuera de lo que ellos han previsto como ese futuro. La durabilidad de las emociones es mucho mayor, por lo que les decía, tienen todo lo viven a largo plazo, por lo tanto una emoción les va a durar un tiempo más largo y muchas veces vamos a tener que trabajar en ir borrando, ¿sí?, o suavizando aquella emoción que se fijó con tanta firmeza. No sé si me dejas contar la anécdota, no me dejas contar. La vi. Una hija nuestra hace un tiempo, era más chiquitita, la reté, se estaba portando re mal, le pegó a todos los hermanos, se portó re mal ese día. Entonces la reto, me hace un berrinche, no sabía qué hacer, bien, digo, bueno, la agarré y la puse en un rincón y le digo, te quedás acá hasta que te calmás. Y la siento escuchar un rato llorar, y después se va calmando y sentía tipo chilindrina. Un rato largo de silencio, digo, ¿en qué andará? Y al rato viene, calladita, con los ojos hinchados, y me dice, yo te quiero decir una cosa. ¿Qué? Que te perdono por haberme retado. Estuvo todo ese tiempo masticando, dándole vueltas, retorciendo la cosa, y bueno, llegó a la conclusión no más feliz. Pero es más profundo en sus juicios. Cuando entiende algo, tiende no solamente a ir al detalle, sino a la profundidad. Aprende de la experiencia, aprende realmente de la experiencia. Por lo tanto, sus juicios son más estables. Es más lento en todas las cosas, pero llega, finalmente llega con más pie de plomo, pero llega. Tiende al rechazo a los desconocidos, no le gusta que le cambien la rutina, a él le gustan o nuevos alimentos, o cuando hay que cambiarlos de escuela, cuando tienen un cambio grande, les cuesta esa adaptación y la asimilación de eso, tienden a la convencionalidad. Vamos a algunos últimos criterios de educación. Sí, estamos con el tiempo ahí. Vamos a ver la educación entonces de los primarios y de los secundarios, algo rápidamente y ya concluimos y terminamos. Para educar los primarios, algunos criterios que pueden servir, esto, por supuesto, que adquieran el hábito de reflexionar antes de obrar y decidir, porque como el primario se guía por el estímulo presente, hay que enseñarle también que hay estímulos ausentes que los puede pensar antes de que existan, y enseñarle a pensar, a reflexionar, etc. Si a un hijo le habían regalado una platita del abuelo para que se compre algo, el primario va a comprarse lo primero que encuentre. Vio el tipo en la esquina que vendía lechuga y se compró la lechuga. Y feliz con la lechuga. Y el otro que era secundario con la misma plata hizo una inversión espectacular y hoy tiene su pelota de fútbol. Y el otro se muere en envidia. Bien, proyectarse a largo plazo, tener capacidad de proyectarse en el tiempo, porque justamente lo que le cuesta al primario es eso. Despegarse de lo sensible, es decir, para que no se vuelva tan sensual, tan sensorial. Educarlo en el pudor, en la pureza, en la prudencia. Hacer que de a poquito vaya teniendo un espíritu crítico que pueda dirigirse hacia un bien útil. Bien, sigamos. Educación para los secundarios. ¿Cómo educamos a los secundarios? Primero, enseñarle a que no se deje llevar de la pasión, sobre todo en los comienzos de la pasión, en los comienzos de la emoción. ¿Por qué? Porque de a poco se empieza a tomar fuerza y eso termina en resentimiento. Por eso hay que... Esto porque tengo que tener tiempo, ya termino. Se acaba la pila, está todo calculado. Permitirle también al secundario disfrutar del momento, que sea espontáneo, que improvise. El secundario es enemigo de la improvisación, pero hay que ayudarlo a que improvise, que disfrute del momento presente, que tenga una mirada más amplia, más general, porque si él tiende como a ceñirse a los detalles, ser medio escrupuloso. Entonces, ampliarle la mirada, que tenga mayor capacidad de visión de las cosas, que se exteriorice, etc. Bien, pero de verdad que esto se está haciendo largo, entonces vamos a concluir. El tema es así. Como hemos dicho, señalado 3 índices principales: emotividad, ¿cuál era el otro? Actividad, y el otro, secundaria o primaria. Muy bien, estaban atentos. Esos 3 índices
combinándose dan por resultado las características propias de los temperamentos considerados categorialmente. Y así, por ejemplo, si tengo un emotivo activo primario, tengo un colérico. Pero si tengo un emotivo activo secundario, es un apasionado. Y así van combinándose la enorme cantidad de posibilidades que existen. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, para concluir, ¿qué decimos para concluir? Simplemente lo siguiente. Para comprender el tema que hemos tratado hoy, nos preguntamos, ¿para qué tenemos hijos? Yo les pregunto, ¿para qué tenemos hijos? Para que lo piensen. Tenemos hijos para que vivan, en primer lugar. Somos todos pro vida, ¿no? Para que vivan. En segundo lugar, para que sean felices. Pero para que sean felices ahora y por siempre. Por lo tanto, como padres cristianos, para que nuestros hijos lleguen al cielo. Y la única forma de entrar ahí es siendo buenos, siendo virtuosos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los que tienen estos índices, el emotivo, el no emotivo, el activo, el no activo, todos pueden entrar al cielo. Y todos pueden ser virtuosos. Y la única forma de regular eso es a través de la educación que nosotros como padres logramos en los hijos, que fíjense, cuando Santo Tomás define lo que es la educación, dice conducción y promoción de la prole hacia el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Dos elementos importantes. Uno, que se trata de conducir a los hijos, según lo que son, según esa pera que ese peral que da pera, si ese manzano que da manzana. Entonces lo conduzco, lo dirijo, lo acompaño. Eso es educar. Y lo educo en la virtud. Porque si una persona tiene una tendencia natural a algo que le atrae, puede ser que eso que le atrae le atraiga demasiado, y entonces tiene que ejercer algo sobre sí, que se llama virtud, que es un hábito, que lo refrene un poco porque eso me está atrayendo demasiado. O si algo me repele demasiado, tengo que tener alguna virtud que me empuje a que no me repela tanto y acercarme con valentía. Todo nuestro carácter educativo como padres finalmente se resume en la educación de las virtudes. Es otro tema enorme aparte. Pero fíjense cómo fuimos tratando de explicar eso también, que para educar los temperamentos conviene siempre educar desde el parámetro de la virtud. Bueno, se nos fue el tiempo, pero nada más.